Dios le bendiga. Hoy vamos a estar compartiendo un consejo de la palabra del Señor y la enseñanza de hoy es: Dios tiene una alta estima por el cristiano, el hermano o la hermana o la familia que se encuentra en circunstancias financieras precarias. Amén. Eh, y eso es lo que hoy vamos a estar viendo. Dios tiene cuidado de cada uno de su pueblo, incluso de toda su creación, ya que Dios es el dueño de todo y Él es el que nos ha creado, Él es nuestro creador y Él cuida de cada uno de nosotros. Amén. La palabra del Señor dice que Él cuida aún de las aves del cielo y ninguna hoja de un árbol cae si no es la voluntad de Dios. Amén. Y eso es lo que vamos a estar viendo ahora. Y la palabra del Señor nos dice en el libro de Santiago, en el capítulo 1, verso 9, 10 y 11, dice: pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, dice. Verso 11, porque el sol sale con calor abrasador, y seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchita el rico en medio de sus empresas. Amén. En el verso 9 leímos que el hermano de condición humilde se gloría en su alta posición. O el hermano que tal vez no tiene, si usted hermano no tiene una condición financiera grande, pero su condición es de una financiera es que usted no puede darse los lujos que se le podría dar a una persona rica, pero hay algo que usted tiene que gloriarse y es en su alta posición. ¿Cuál es su alta posición? Su posición es la posición, la condición, la exaltación que Dios le ha dado a través de su Hijo en la cruz del Calvario, que lo ha hecho vencedor, lo ha hecho rico en el conocerle a Él. Y eso es lo más importante, ¿verdad?, que debemos de tener en nuestro corazón. Aprender a vivir cualquiera que sea nuestra situación, glorificar a Dios, ¿verdad?, y darle gloria a Él, darle gracias a Él. Amén. En el verso 10 dice: y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. O sea, si una persona rica igual llega en momentos donde sus negocios van a caer, sus negocios van a fracasar tal vez por X razones, pero en ese momento también debiese de ser rico en su humillación, porque Dios, el Padre al que ama, disciplina. Y eso es algo muy importante que debe de entender. Dice: porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia, dice, perece. Así también se marchita el rico en medio de sus empresas, o cuando algo no está funcionando bien, o en lo largo de su vida, ¿verdad? Dice que puede ser que lleguen momentos donde no le va a ir bien, pero de esa manera debe de ser rico en la humillación, ¿verdad? El proceso por lo cual Dios está tratando, porque lo que Dios le interesa es nuestro espíritu, lo que Dios está interesado es en nuestra salvación, y Él hará todo lo que es bien para nuestras vidas. Amén. Recuerde, la Biblia dice que Dios al que ama disciplina, como el padre al hijo que quiere. Y eso es algo muy importante. Pero cualquiera que sea su situación, hermano, hermana, Dios tiene cuidado de usted. Amén. Eso es algo muy importante que téngalo siempre. Dios no se ha olvidado de usted. Si hay injusticia hacia usted, Dios tarde que temprano hará justicia, porque Él es Dios y Él es su Padre, y nada le faltará a usted, porque Dios así lo dice en su palabra. En el libro de Jeremías, capítulo 9, verso 23 y 24, dice, en el verso 23 dice: esto dice el Señor, que el sabio no haga alarde de su sabiduría, ni el fuerte de su fuerza, ni el rico de su riqueza, dice. Es algo muy importante. El verso 24 dice: si alguien quiere hacer alarde de algo,
que lo haga de que aprendió a conocerme y de que entiende que yo soy el Señor que actúa con fiel amor, justicia y rectitud, pues es lo que a mí me gusta, lo dice el Señor. Amén. Así es de que el rico no debe de hacer alarde de su riqueza, porque si hay algo en lo cual nosotros debemos de hacer alardes, es en conocer a Dios. Dios nos da la igualdad a nosotros. En Dios no hay judío, no hay griego, no hay gentil, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer. Todos somos iguales delante de Dios. Por eso es que la salvación no es por obras. Toda aquella persona que conoce a Dios y tiene la posibilidad de hacer buenas obras, las debería de hacer. Pero el hacer buenas obras no hace a nadie más que a nadie, sino que delante de Dios todos somos iguales. Y Dios tiene cuidado de aquellos que no tienen una situación financiera bien, pero de todos modos creemos, y lo dice la Biblia, que Dios cuida de usted. Eso es algo muy importante. En el libro de Lucas capítulo 6, en el verso 20, dice: Jesús miró fijamente a sus discípulos y les dijo: Dios los bendecirá a ustedes, como lo hará también con usted que está viendo este video. Dios lo bendecirá. Dice: los que son pobres, porque el reino de Dios les pertenece. El reino de Dios le pertenece a la gente pobre. El reino de Dios ha sido revelado, declarado a la gente pobre. Así es de que eso es algo muy importante que debemos de entender. Dios nos bendecirá. Dios no nos dejará, no nos descuidará, no nos desamparará. La Biblia dice en el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me levantará. Y esa palabra es para usted que está viendo este video. Dios no lo va a dejar, Dios no lo va a desamparar. Recuerde, usted no trabaja para vivir, usted vive y por eso es que trabaja. Eso es lo que usted tiene que entender. El día que usted no tenga trabajo, el día que usted no tenga una situación financiera bien, maravillosa, de éxito, de todos modos ese día Dios va a cuidar de usted. Eso es algo muy importante. La Biblia dice en el Isaías 49 también, dice: el Señor se olvidará de la mujer del hijo para dejar de compadecerse de lo que ha dado a luz en su vientre. Pero aunque se olvide ella, dice Jehová, yo no me olvidaré de ti. Dios no se va a olvidar de usted, no se ha olvidado, nunca se olvidará, porque Él cuida de sus hijos. Amén. Así recuerde lo que dice la Biblia en Isaías 57 también. Dice así, dice el alto y sublime, el que habita en la altura, en la eternidad, con el humilde y quebrantado de espíritu. Eso es algo muy importante. Y no hay mayor quebrantamiento cuando tenemos necesidad de Dios, ¿verdad? Cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios. Y es más fácil reconocer esa necesidad de Dios en medio de situaciones difíciles. Amén. Eso es algo muy importante de que debemos de entender y nunca olvidarnos. En el libro de Amos, capítulo 8, verso 4 al 7, dice: escúchenme bien, esto va para ustedes que se aprovechan de los necesitados y arruinan a los pobres del país. Ustedes dicen: ojalá pase rápido la fiesta de luna nueva para poder vender el grano. Ojalá pase rápido el día de descanso para poder vender el trigo. Vamos a alterar las medidas, aumentar los precios, falsear las pesas y así estafar a los compradores. Compraremos a los pobres por un poco de dinero y a los necesitados a cambio de un par de sandalias. También vamos a vender hasta los desechos del trigo. El Señor ha jurado, por el orgullo de Jacob, nunca olvidaré toda la maldad de esta gente. Hay gente que tiene dinero y se aprovecha de la gente que tiene necesidad para vender y alterar las medidas, y eso es algo muy, muy triste para este tipo de personas, porque Dios detesta la falsedad. Y así es de que recuerde, Dios tiene cuidado de los pobres y está en contra de aquellos que tienen una situación financiera, pero se aprovechan de los pobres para satisfacer ese egocentrismo en ellos y poder que ellos se aprovechan de la gente pobre para poder hacer ganancias deshonestas. Dios está en contra de este tipo de gente. Así es de que Dios está a favor de la gente pobre. Incluso la Biblia dice en el libro de Proverbios
que si alguien saca una cosecha y la guarda y está esperando el día que los precios suban para poder vender esa cosecha, dice que la gente lo maldecirá y Dios escuchará eso y entrará en juicio contra la gente que retiene el grano, contra la gente que retiene, ¿verdad?, alimentos no perecederos y está esperando el momento que suban para venderlos. Y usted sabe que mientras usted está esperando que el precio suba para venderlo, la gente pobre está esperando que baje para comprarlo porque no tiene. Así es de que ponga atención a lo que hoy traigo para usted a través de la palabra del Señor. En el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 22, dice: no robes al pobre porque es pobre, tampoco oprimas en el juzgado al necesitado, pues el Señor está de su lado, los defenderá y despojará al que les robe a los pobres. Dios desbaratará todo el negocio, todo empleo, toda empresa que robe al pobre. Eso es algo muy importante. Dios entrará en juicio con alguien que esté haciendo estas cosas de esta manera. En el libro de Santiago 2, 5 y 6 dice: escúchenme bien, hermanos queridos. Dios eligió a la gente pobre de este mundo para que la confianza en Dios sea su verdadera riqueza y para que reciban el reino que Él ha prometido a los que le aman. Verso 6: ¿cómo se atreven ustedes a maltratar y despreciar a los pobres? ¿Acaso no son los ricos quienes los maltratan a ustedes y los meten en la cárcel? Y eso es lo que hoy vemos hoy en día. Incluso hay gente que dice: oh, en mi iglesia asiste tanta gente rica. Y lo glorioso no es que a su iglesia entre gente rica. Lo glorioso es que Dios los haya dejado entrar, porque la Biblia dice que es difícil que un rico entre al reino de Dios. No, así es de que si usted es un cristiano, usted es un pastor, un apóstol, un profeta, lo que usted sea, no se gloríe y no esté a favor de los ricos, porque recuerde que son los mismos ricos los que maltratan a los pobres y son los mismos ricos los que, ¿verdad?, hacen cosas en contra de los pobres para volverse ricos, y son ellos los que aún meten a la cárcel a la gente pobre. Así es de que recuerde, cuando usted hace eso, usted está incluso haciendo las cosas contra Dios y no está del lado de Dios. Y la Biblia dice que el que no es con Dios, contra Dios es. Y eso es algo muy importante que debemos de entender. Y usted no se debería de exaltar por las cosas que tiene, porque recuerde, usted no es más que nadie. Usted no es más que el hermano que llega a pie a la iglesia y no tiene un carro. Si usted tiene casa, y no es más que nadie que el que no la tiene. Usted y yo y todos en el reino de Dios, todos somos iguales. Nadie es más que nadie. Y eso lo dice la Sagrada Escritura. También la Biblia dice en Isaías 66, 2: yo mismo hice todo lo que existe. Todo es mío, dice el Señor. El Señor lo ha dicho. Pero este es a quien aprecio, dice, a la persona pobre con un espíritu abatido que tiembla ante mi palabra. Pero este es a quien aprecio, la persona pobre con un espíritu abatido que tiembla ante mi presencia. Dios aprecia a un solo tipo de persona, y es a la persona pobre con un espíritu abatido que tiembla ante la presencia del Señor. Porque vemos cuando la gente tiene dinero, tiende a olvidarse de Dios. Cuando la gente tiende a creer que todo lo puede comprar con dinero. Usted no puede comprar nada. Cuando la muerte llegue a su vida, va a llegar, y no existe armas en tal guerra. Gloríese en esto, en conocer a Dios. Gloríese en esto, en hacer buenas obras para que la gente glorifique a Dios. Eso es algo muy importante. Recuerde, el orgullo es una enfermedad elegida, pero que trae consecuencias a la vida de cada uno de quienes eligen ser orgullosos. En 2 de Corintios capítulo 8, verso 2 dice: estas iglesias han pasado por muchas dificultades, dice el apóstol Pablo, pero están muy felices. Son muy pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricas. ¿Se da cuenta? Dice, estas iglesias han pasado por muchas dificultades, pero están muy felices. ¿Se da cuenta? La felicidad no depende de los bienes que usted posee. Hay gente que tiene posesiones, pero vive una vida miserable porque no son felices. Las riquezas no los dejan dormir, entonces no tiene ningún sentido.
Pero hay gente que es pobre, pero es feliz y es generosa. Dices, pero estas familias están muy felices, son muy pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricas. Eso es algo muy importante, como lo vemos en la viuda y los ricos. Verso 3, les aseguro que dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían. No lo hicieron por obligación, dice, sino porque quisieron hacerlo. Verso 4, y hasta nos rogaron mucho que les dejáramos colaborar en esta ayuda al pueblo de Dios. Y eso lo vemos en los lugares donde tal vez haya extrema pobreza, pero la gente es rica en generosidad. Y eso es algo muy importante. Y es que aprenden a ser agradecidos con Dios. Gente que no tiene carro en lugares pobres, pero llegan antes del servicio, antes de la hora del servicio a la iglesia. Gente que no tiene carro, pero ahí están los días que hay servicio, van a la iglesia. Y eso es porque saben que su riqueza y su necesidad está en Dios. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender. Yo me despido con esta conclusión. Concluyo con esto. Yo solo soy una persona. Y eso usted tiene que entender. Usted solo es una persona. Pero aún así soy una persona. Aunque solo soy una persona, aún así soy una persona. No soy menos que nadie. No puedo hacerlo todo, pero puedo hacer algo. Y porque no lo puedo hacer todo, no me negaré a hacer lo que sí puedo. Amén. Así es de que recuerde, Dios tiene cuidado del cristiano, del hermano, la hermana, la familia que se encuentra en situaciones financieras precarias. Así es de que el Señor me le bendiga y recuerde, Dios no se ha olvidado de usted. Bendiciones y hasta la próxima. Gracias por ver este video, gracias por compartirlo, gracias por agregarse al canal y que el Señor me le bendiga donde quiera que esté, a usted, a su familia y los suyos. Amén. Bendiciones.